Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este 10º episodio ya de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Les doy una muy cordial bienvenida a este 10º episodio ya, que está pensado como el último de esta primera temporada, que ha sido una especie de prueba de fuego en esto que se me ha ocurrido para estos días de encierro en los que vivimos, para aprender algo de historia, para contar historia y para tratar de amenizar ese tiempo en el que estamos en casa y en épocas difíciles que nos tocan vivir. Esta idea que surgió de repente para tratar de llegar a todas aquellas personas que deciden conocer algo de historia, que por ahí por cuestiones de tiempo, de horarios o de gustos no pueden ponerse a leer, no pueden tomar un libro, cosas que es bastante complicada por cuestiones de tiempo hoy en día. Bueno, mientras hacen ejercicio, mientras se toman un café, mientras estamos recostados en la cama, lo podemos destinar a aprender en aproximadamente media hora, como digo siempre. Capítulos que me extiendo un poquito, capítulos que me quedo un ratito antes de la media hora, para aprender en esos 30 minutos algo de la historia de nuestra humanidad. Vamos a llegar en el día de hoy al final de esta primera temporada, que como siempre digo está basada en historia europea occidental, desde el feudalismo, desde la caída del Imperio Romano, hasta este episodio de hoy, que es la Guerra Fría y el orden de posguerra, terminado ya el conflicto bélico en 1945. Ese va a ser el tema que nos va a convocar el día de hoy, que seguramente con esta introducción ya un poquito larga vaya a extenderme algo más de la media hora, pero en un tema que es apasionante y súper actual. Así que espero que sea de su agrado y vamos a comenzar a compartir este capítulo referido a la Guerra Fría. Cuando hablamos de Guerra Fría, si uno va a los manuales, de hecho la forma en la que uno la ha estudiado a la Guerra Fría en su educación secundaria, en su educación media, el manual nos dice que es un conflicto no bélico y bipolar entre 1945 y 1991. Más, algunos ponen en duda el 91 y la colocan en el 89 al final de la Guerra Fría. Yo pondría en cuestión todos los términos de este concepto. Primero, el no bélico. Segundo, el bipolar. Y tercero, los años. Vamos a ir en el paso de este capítulo entendiendo por qué estamos hablando de un conflicto no bélico bipolar entre el 45 y el 91, a esta definición de manual, que la podemos castigar por cualquiera de sus partes, según mi mirada. Si yo tuviera que definir, y yendo a grandes historiadores que han analizado la Guerra Fría, estaría cercano a definir a la Guerra Fría como un conflicto que ha tenido como bases intereses económicos y políticos que determinan los asuntos internacionales entre 1945 y 1991, que se puede extender y que de hecho se extiende hasta nuestra actualidad. Si queremos hablar de origen, cualquier sea la definición que tomemos de Guerra Fría, cualquier explicación nos va a remontar sí o sí a la Segunda Guerra Mundial, porque va a ser el evento que va a crear las condiciones para este enfrentamiento de poderes, de intereses económicos y políticos que les decía recién. Europa va a estar destruida, de hecho durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial Europa ya va a estar destruida, y esa destrucción europea, esa Segunda Guerra Mundial, que le da fin al eurocentrismo, va a crear las condiciones para un enfrentamiento de poderes en el cual van a surgir dos nuevas potencias, que van a ser Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o conocida como la URSS o la Unión Soviética, que ya hemos analizado su origen en el capítulo referido a la Revolución Rusa, que les recomiendo que escuchen, que está muy bueno. Estas dos nuevas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, tienen algo en común, terminada la Segunda Guerra Mundial, que es restaurar el orden internacional para que no reine la anarquía, ¿sí? Hay que tratar de poner un orden a esa especie de desorden masivo, catastrófico que ha sido la Segunda Guerra Mundial. Pero para tratar de poner orden, vamos a tener dos visiones diferentes acerca de ese orden de posguerra que intentamos construir,
y una va a ser la visión norteamericana y otra va a ser la visión soviética acerca de este orden de posguerra. Estados Unidos, que ya viene gozando de una prosperidad económica e industrial posterior a la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial se ve todavía más beneficiado porque va a tener un aumento productivo, va a duplicar su PBI, por ejemplo, va a tener pleno empleo, van a subir los salarios, incluso durante el conflicto bélico, ¿sí? Recordemos que Estados Unidos ingresa en 1941 y es el gran vencedor de esta guerra. Decíamos en el capítulo referido a Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos estaba custodiado por dos barreras de seguridad naturales, que eran los océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico, y que por eso gozaba de cierta prosperidad porque no se combatía en su territorio, por más que él sí combatía, por más que Estados Unidos, combatía en el conflicto. Pero esta seguridad basada en barreras naturales como los océanos se ve totalmente amenazada y de hecho franqueada, vencida en 1941 cuando la Fuerza Aérea Japonesa lanza un ataque kamikaze a Pearl Harbor, hundiendo a la flota, a esta base naval y aérea que tenía Estados Unidos en las islas de Hawái en el Océano Pacífico. Entonces, a partir de allí, la seguridad nacional, esa obsesión por el poder militar en base a la seguridad nacional, va a ser el norte que va a guiar a Estados Unidos incluso hasta el día de hoy. Por eso dije al comienzo que Guerra Fría es un conflicto aún latente en el mundo. Y sobre todo, Estados Unidos en este orden de posguerra, en esta visión de orden de posguerra, tenía un interés bastante particular en la zona que se conoce como Eurasia, ¿sí? Este punto intermedio a nivel geográfico entre Europa y Asia, y que no va a permitir justamente que caiga en el control por parte de una nación hostil y con un paradigma político, económico y social totalmente diferente al capitalista, como lo era el soviético en base a un modelo comunista, ¿no? Estados Unidos dice: nosotros tenemos el mejor sistema del mundo, nosotros tenemos un sistema económico muchísimo más abierto, muchísimo más libre, que promueve la libertad de comercio, que es un requisito además fundamental para la paz, dirán los yanquis. Va a crear el FMI, va a crear el Banco Mundial, que son maneras de intervenir, son intervenciones económicas que le permiten a Estados Unidos controlar la economía mundial, ¿no? Hasta el día de hoy incluso. Pero para lograr que este sistema económico libre y abierto llegue al resto del mundo, va a haber un obstáculo para los yanquis, que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la única en este momento capaz de cuestionar la concepción norteamericana de la verdad, de la justicia, de la vida digna, de la paz, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué proponía por su lado la Unión Soviética? Va a tener un proyecto que también nace, al igual que el norteamericano, en base a los temores por la seguridad, ¿sí? Rusia ha sido un país históricamente con una gran extensión territorial, lo cual le daba cierta seguridad. Recordemos las campañas napoleónicas en Rusia, con el invierno ruso jugándole en contra, las campañas nazis al territorio ruso, que también le va a terminar yendo mal. Entonces Rusia va a tener temor por esta cuestión de seguridad, y sobre todo su punto débil era el llamado corredor polaco, en donde de hecho Hitler termina invadiendo e iniciando la Segunda Guerra Mundial, que es la puerta de acceso a ese gran territorio ruso. Entonces comienzan a preocuparse también, al igual que los yanquis, por su seguridad los soviéticos. Y su principal objetivo va a ser impedir la industrialización alemana, porque Alemania es aquel gran enemigo que tuvieron en la Primera Guerra Mundial y aquel gran enemigo que los azotó también en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que impedir, según los rusos, la industrialización alemana. Stalin, que estaba al frente de la Unión Soviética en esos momentos, estaba seguro, en su paradigma, en su visión del mundo de posguerra, estaba seguro que tarde o temprano llegaría un enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, porque eran sistemas, según él y según todos, no eran ningún visionario en esto el señor Joseph Stalin, que eran modelos totalmente antagónicos, opuestos, ¿sí? Y que a la larga vencerían las fuerzas proletarias y se terminaría imponiendo en el mundo esta dictadura del proletariado que hemos hablado en el capítulo referido a la Revolución Rusa, ¿sí? Bien, con estas visiones
deberíamos repasar que Estados Unidos y la Unión Soviética fueron parte de una alianza, de este bloque de aliados que enfrentó a las fuerzas del eje Roma-Tokio-Berlín, ¿sí? Esa alianza que fue por momentos frágiles, que unió a norteamericanos, soviéticos, británicos y franceses en contra de un enemigo en común, que era la Alemania nazi, pero que siempre tuvieron algunos roces, sobre todo en las formas de combatirlo, en el dónde, en el cuándo. Son cuestiones que han ido generando fricciones en esta gran alianza, incluso durante el transcurrir de la guerra, digamos, ¿no? Y una vez terminada la guerra también va a generar disputas, sobre todo disputas políticas, en torno a las condiciones y a los términos de paz que se le debían poner a Alemania y al estatus que tenía que tomar Europa del Este en este mundo de posguerra. Por supuesto, según la visión yanqui, tenía que estar bajo control norteamericano, y según la visión soviética tenía que estar bajo el control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como decía recién, la Unión Soviética tenía un gran miedo de que Alemania se volviera a armar y atacara, entonces quería poner condiciones de paz que despojara a Alemania de sus territorios, de sus industrias, etcétera, etcétera. Y en base a esos objetivos han estado escritos los tratados de Yalta y Potsdam, que ya hemos repasado en el episodio anterior, en donde se declara esta Europa liberada y la división de Alemania en 4 zonas de ocupación para la Unión Soviética, para Estados Unidos, para Francia y para Gran Bretaña, ¿no? A partir de allí, con estos temores que Estados Unidos estaba teniendo, la potencia norteamericana se apresura a tratar de contener a la Unión Soviética y reducir la atracción que se podía generar entre las masas obreras hacia el comunismo, digamos. Las masas obreras, dirán los norteamericanos, son bastante permeables a ideologías discursivas fuertes. De hecho, recordemos los orígenes del nazismo, del fascismo, ¿sí? Del franquismo incluso. Entonces hay que tratar de que las masas no se nos vayan al comunismo, dirán los yanquis, y para eso se apresuran a elaborar 2 planes, ¿sí? El primero de ellos va a ser la doctrina Truman, elaborada por el presidente Harry Truman, en donde van a promover y van a dar $400 millones en ayuda militar y económica para Grecia y Turquía, que es justamente esta zona ahí, sobre todo Turquía y la península de los Balcanes, esta zona de Eurasia en la que tenía particular interés Estados Unidos, ¿sí? Ya que Gran Bretaña no podía, dado sus condiciones materiales y económicas, no podía seguir prestando su ayuda en la zona. Entonces ahí aparece Estados Unidos y pretendía con esto una política exterior totalmente activa, antisoviética y anticomunista, digamos, ¿no? Entonces, lo que se está buscando con esta doctrina Truman, más allá de la efectiva recuperación económica de esta zona, va a ser tratar de evitar el aumento del poder soviético o de las ideas opuestas a los valores norteamericanos y sobre todo al capitalismo. Y por su parte, el secretario de Estado George Marshall va a alargar lo que se conoce justamente con su nombre, el Plan Marshall, prometiendo ayuda por parte de Norteamérica, de Estados Unidos, a todos los países europeos dispuestos, y atención a esta cláusula, dispuestos a coordinar trabajos para la reconstrucción, ¿sí? Este plan de reconstrucción europea, conocido como Plan Marshall, teóricamente iba a combatir el hambre, la pobreza y la desmoralización, pero en la práctica, digamos, más allá de los $13 millones que Marshall da en ayuda económica para Europa Occidental, en realidad lo que estábamos tratando de hacer con esto, lo que estaban tratando de hacer con esto los norteamericanos, era frenar el avance comunista sobre Europa Occidental. Por su parte, Stalin va a decir, prohíbo la entrada de cualquier país del este a este plan invasivo norteamericano, ¿sí? Hacia el año 1948, ya iniciado este conflicto de poderes entre el bloque occidental y el bloque oriental, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña van a dar un paso hacia la creación de Alemania Occidental independiente. Y en el 49, al año siguiente, en 1949, se va a crear la República Federal Alemana. Y posteriormente, ¿sí?, un mes después,
los soviéticos van a crear la República Democrática Alemana, y esto va a ser el reflejo de una división mucho más amplia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o lo que podríamos llamar el bloque occidental y el bloque oriental, que se va a ver después reforzado en el año 1961 con la construcción efectiva de una barrera que delimite el oriente y el occidente, que es el conocidísimo muro de Berlín, ¿no? En el 49 entonces también se va a crear la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte, en donde se van a agrupar a los países alineados con la política norteamericana, con la política estadounidense, y en donde va a funcionar como una especie de alianza en donde cualquier ataque a cualquiera de los miembros e integrantes de esta organización era considerado como un ataque a la unidad, ¿sí? al conjunto de la OTAN. Entre el 45 y el 50, dicen los historiadores, entre 1945 y 1950, vamos a tener una especie de guerra caliente, en donde esta guerra fría, esta terminología que no nos termina de decir qué quiere significar el frío, ¿no? Algunos dicen es una guerra que en realidad nunca se calienta. Yo no creo, nunca se pone el conflicto fogoso, digamos, ¿sí? Para mí es justamente todo lo contrario. Por eso la denominación de Guerra Fría ya me parece hasta equívoca, digamos, ¿no? Yo tengo un profesor amigo en nivel secundario que me dice, no, en realidad Guerra Fría yo lo atribuyo al escalofrío que debe haber corrido por las espaldas de estas personas que han vivido en estos años, en donde la Tercera Guerra Mundial era un conflicto latente y sobre todo además con una amenaza nuclear, ¿no? Como ya vamos a ver. Entonces el frío, esta Guerra Fría, en donde nunca nada se calienta, yo digo que entre 1945 y 1950, en Asia, ¿sí?, que va a ser el segundo escenario de mayor importancia en la Guerra Fría, esta Guerra Fría justamente se convierte en una guerra bastante caliente, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Primero porque Japón, ese enemigo mortal en la Segunda Guerra Mundial, comienza a pasarse al bloque de este grupo comandado por Estados Unidos. Entonces vamos a tener allí dos escenarios. Por un lado, la Unión Soviética, con Stalin a la cabeza, tratando de recuperar el territorio que le había pertenecido y que había controlado la Rusia zarista. Recordemos la guerra ruso-japonesa en la que pierde el zar Nicolás II Romanov en 1905, ¿sí? Y por otro lado, Estados Unidos, que va a querer desmilitarizar Japón para que justamente no vuelva a poner en riesgo la paz de la región. Y Estados Unidos va a decir, los únicos capaces de garantizar la paz en la región somos nosotros, así que por favor, rusos, córranse de nuestro camino, ¿sí? Estados Unidos va a tratar a Japón como el equivalente asiático de la Alemania occidental, ¿sí? Entonces rápidamente se va a centrar en la recuperación económica de Japón, a la cual en 1945 le lanza 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki y los deja en la penuria más grande de la penuria, ¿sí? Estos son los juegos lindos que existen, juegos de poder bastante interesantes para ser analizados. No digo que el conflicto sea bonito en sí. En China, por otra parte, en octubre del 49 se va a dar la victoria de Mao Zedong, proclamando la República Popular China. Entonces esto va a dar un cambio en la localización de la Guerra Fría, ya que se va a sentar ahora en Asia, y este conflicto, esta instauración de la República Popular China de base comunista con Mao Zedong a la cabeza, va a tirar por los suelos la esperanza estadounidense de una China pro-norteamericana, digamos, ¿no? Entonces China se va a convertir para Estados Unidos en un estado títere de la Unión Soviética, nada más y nada menos, bajo el control del comunismo, los 2 países de mayor extensión geográfica del planeta, ¿sí? Entonces controlaría prácticamente, absolutamente digo, toda Asia, o la mayoría, la gran parte de Asia, ¿no? A partir de allí, Mao va a firmar, ni lerdo ni perezoso Mao, va a firmar el Tratado de Amistad y Alianza con la Unión Soviética y se compromete a ayudar, a acudir en caso de ayuda o de emergencia, si en algún momento Rusia llega a ser atacada por alguna otra potencia. Y finalmente la Guerra Fría va a llegar al sudeste asiático, en donde va a ser la más caliente de las fases de la Guerra Fría. Miren ustedes qué contradicción lingüística.
porque va a haber intereses paralelos entre Mao, entre Stalin y entre Ho Chi Minh al frente de Vietnam, elaborando un frente común y reconociendo los dos primeros, Mao y Stalin, a la recién nacida República Democrática de Vietnam, ¿sí? En el 50 la guerra va a llegar, este conflicto de Vietnam, que lo vamos a retomar más adelante, ¿sí? Hasta el momento tenemos este panorama en donde Mao y Stalin apoyan un régimen comunista en Vietnam. En junio de 1950 decía, el conflicto, la guerra llega a Corea, los norcoreanos van a cruzar el paralelo de 38 y se van a meter en Corea del Sur. Y esto va a marcar una nueva fase y quizás una de las más peligrosas dentro de la Guerra Fría, porque el presidente norteamericano Truman responde enviando fuerzas militares para detener justamente el avance norcoreano, que era totalmente prosoviético y con ideas comunistas, ¿no? Entonces nota esto Truman como un avasallamiento a los derechos y a la puesta en peligro del sistema comunista en Corea del Sur. Entonces esto va a marcar un punto de inflexión en la historia internacional de la posguerra, ya que Norcorea va a lanzar un ataque autorizado por nada más y nada menos que por la Unión Soviética y por China, y esto pone en jaque la credibilidad de Estados Unidos como potencia mundial. Entonces este conflicto, que se va a prolongar hasta 1953, va a tener en tensión al sudeste asiático y va a convertir al sudeste asiático en el escenario, uno de los escenarios más importantes de este conflicto conocido como Guerra Fría, conflicto de la Guerra de Corea, que se va a extender entonces hasta el 53, cuando se va a firmar un armisticio y se vuelve nuevamente al status quo, tomando al paralelo de 38 como la frontera entre los dos países y formando dos países totalmente diferentes, una Corea del Norte pro-soviética y una Corea del Sur pro-capitalista, pro-yanqui o pro-norteamericana, como la quieren llamar. A partir de allí, entonces, la Guerra Fría comienza a hacerse mundial, porque después de este conflicto en Corea, el conflicto, ideológico entre el Occidente y el Oriente toma una proyección mundial, y pocos rincones del mundo van a estar sin ser involucrados directa o indirectamente en este conflicto. Se va a trasladar a la periferia, dicen algunos historiadores, concepto que no me gusta mucho, pero se va a trasladar hacia ese tercer mundo, porque se consideraba que el primer mundo era el capitalista, el segundo mundo el comunista, y el tercer mundo es aquel en el que todavía los países no están alineados, y de allí también a que se lo conozca como bloque de países no alineados, digamos, ¿no? Esta guerra, entonces, que se traslada a este bloque de países, va a ser una guerra de intereses económicos y políticos, sobre todo por parte de los dos bloques, del bloque occidental norteamericano y del bloque oriental soviético, ya que estos dos países van a ver focos de intereses económicos en zonas que están todavía en pleno desarrollo, como por ejemplo Asia, como el Cercano Oriente, como América Latina, como África, etcétera, etcétera, digamos, ¿sí? Entonces, en todas estas zonas van a tratar de encontrar aliados, seguidores y, sobre todo, no menos importante, recursos. Pensemos, por ejemplo, en la invasión norteamericana al Oriente Medio, con una justificación bastante poco creíble en lograr la paz en la región, en un lugar en donde hace aproximadamente 40-50 años que no existe la paz, y que tiene una justificación netamente comercial en base a recursos, basados sobre todo en la extracción del petróleo, digamos, ¿no? Si bien esta guerra de Corea impulsa la globalización y la militarización en la Guerra Fría, también va a poner en marcha a fuerzas que ayudan a estabilizar las relaciones entre el Oriente y el Occidente, en donde, por ejemplo, se va a dar entre el año 54 y 55 el reconocimiento de la soberanía por parte de los dos bloques de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Entonces entramos en una etapa en donde comienza a enfriarse, si se quiere, un poquito más la guerra, después de lo caliente que estuvo en el sudeste asiático y en Asia en general, ¿no? Se va a dar aquí el bloque de alianza, o el conjunto de aliados, así como existió la OTAN para el bloque occidental, va a existir
el llamado Pacto de Varsovia, que va a ser una alianza militar como reacción, sobre todo defensiva por las actuaciones de Occidente en Alemania, y sobre todo una respuesta a la creación de la OTAN, ¿no? Y encima, en este momento, Rusia va a tener que hacer una serie de intervenciones porque se le está alborotando su pueblo, sobre todo en Hungría, en Checoslovaquia, en Alemania del Este, en Polonia van a comenzar a existir una serie de movimientos de resistencia hacia el dominio soviético, y que va a tener que recurrir a la fuerza militar para poder derrocarlos y controlarlos, y dejarlos calladitos, sobre todo, digamos, ¿no? Esto para tener en cuenta. Y el tercer mundo, este denominado tercer mundo que le contaba recién, tampoco va a ser tan tranquilo que digamos, va a tener una agitación bastante interesante, porque justamente estos países del tercer mundo estaban despertando de la dominación colonial. Entonces van a ser foco de enfrentamiento entre las potencias, como le decía recién. ¿Por qué? Porque van a ser vistos como mercados de consumo y como zonas para extracción de recursos esenciales para sobrevivir, sobre todo en el sistema capitalista. La Unión Soviética, por su lado, los va a querer para ganar aliados en contra de la lucha que estaba enfrentando con Occidente, ¿sí? Este modelo marxista-leninista va a estar ganando muchos adeptos en el tercer mundo. Entonces, esta serie de luchas que se va a dar entre las potencias va a ser bastante interesante de analizar. Nosotros las vamos a hacer bastante rápida acá para no caer en lo aburrido. Se va a estar dando, sobre todo en Asia y en África, movimientos independentistas. Recordemos India, recordemos Sudáfrica, por ejemplo, con Mandela y con Gandhi a la cabeza. Movimientos sobre todo pacíficos. Entonces están al acecho los dos buitres más interesantes de esta época, que es la Unión Soviética y Estados Unidos, para ver y tratar de guardarse para sí a estos estados nacientes que están recién naciendo, ¿sí? Vistos como mercados de consumo para el sistema capitalista, como fuente de recursos, y para la Unión Soviética, de igual manera, vistos como un bloque de alianza interesante para luchar en contra de la difusión de las ideas capitalistas. Vamos a tener acá al medio, por ejemplo, lo que es la guerra de Vietnam, esta derrota durísima para el régimen norteamericano en el sudeste asiático, en donde Vietnam va a terminar siendo dividida por el paralelo 17 Norte, para el Vietnam de Ho Chi Minh en alianza con la Rusia comunista y con la China de Mao Zedong. Terminando al final Vietnam, dividida como Alemania y Corea, digamos, ¿no? Una zona de ocupación mixta. Ahí resuelta a través de un conflicto bélico que resultó de una derrota terrible y durísima para el régimen capitalista y para Estados Unidos en sí, ¿sí? Se va a iniciar entonces a partir de acá una carrera armamentística, y sobre todo con una base nuclear que va a tener al mundo en vilo en todos estos años posteriormente a los años 50, digamos, ¿sí? Del 55 en adelante la carrera armamentística se va a tornar bastante conflictiva, y a fines del año 50, digamos, a fines de los 50, del 58 en adelante, vamos a entrar a la etapa más caliente a nivel mundial de la Guerra Fría, ¿sí? La etapa más peligrosa, e incluso con amenaza de una guerra nuclear. Recordemos que en el año 1953 va a morir Joseph Stalin, el dictador autoritario soviético, y va a asumir en su lugar Nikita Khrushchev. Khrushchev va a estar al frente de esta teoría que asegura que Berlín debe ser libre y desmilitarizada, y va a dar a Occidente 6 meses para negociar su entrada a Berlín. Entonces va a decir, Berlín tiene que estar sí o sí bajo el control soviético. Entonces esto va a poner en vilo a la población alemana, sobre todo la que estaba viviendo en Berlín, y gran cantidad de personas, de gente, que está viviendo en el Berlín oriental, en el Berlín
bajo el control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, va a empezar a huir, a escaparse hacia Alemania Occidental, lo cual es un desgaste ideológico y moral hacia el régimen soviético, digamos. El resto del mundo está diciendo, che, mirá, esto están propagando que su régimen es el mejor del mundo, el que más paz y más tranquilidad trae, y de repente los que están viviendo bajo este régimen se están yendo, algo acá está pasando. Entonces, en el 61 se va a comenzar a construir esta barrera que en un primer comienzo, en su origen, va a ser de alambre para separar al sector soviético del occidental, y que posteriormente se va a convertir en un muro permanente, vigilado, con guardias armados, digo, y que va a significar esta división simbólica entre el oriente y el occidente, del cual se va a hablar incluso de la cortina de hierro y el muro de acero, etcétera, etcétera, para dividir a un bloque occidental y a un bloque oriental. El punto más interesante de todo esto va a ser la denominada, de toda esta fase conocida como la fase más peligrosa de la guerra, va a ser la crisis de los misiles en Cuba, en donde Cuba, que fue zona de injerencia y de dominio norteamericano, de repente va a ser amenazada y de hecho va a perder su dominio con la Revolución Cubana del año 1959, en donde Fidel Castro y el argentino rosarino Che Guevara, Ernesto el Che Guevara, de profesión médico, van a llevar adelante esta guerra de guerrillas, dándole final al régimen de Batista, en donde se va a instaurar por primera vez en la historia un modelo comunista, socialista comunista en América, ¿sí? Y va a ser justamente en el patio de atrás de Estados Unidos. Recordemos, Cuba, separada por muy pocas millas del territorio norteamericano, va a estar bajo control ahora de los comunistas, de los temibles enemigos comunistas para los norteamericanos. El presidente John Fitzgerald Kennedy va a decidir invadir Cuba en una invasión que se conoce como la invasión de Bahía de Cochinos, porque creía que los cubanos se iban a rebelar, iban a derrocar a su líder comunista, cosa que no fue así. Fue durísimamente derrotado, una derrota militar que le va a costar incluso hasta su muerte largo pesadumbre al régimen de Kennedy, ¿sí? Posterior a esto se va a dar la denominada crisis de misiles, la crisis de los misiles, en donde mediante un vuelo de reconocimiento, Estados Unidos descubre que hay una base de misiles nucleares con puntas nucleares instalada en la isla cubana. Entonces comienza un periodo de tensión máxima, en donde el gobierno de Kennedy, va a tratar de negociar con su oponente Khrushchev a ver qué pasa con esos misiles. Hay una serie de cartas que se dirigen entre los dos mandatarios bastante interesantísimas para analizar, en donde Khrushchev le pide, por ejemplo, ¿vos querés que yo saque los misiles de mediano y corto alcance que tengo en Cuba? Perfecto, ningún problema. Vos garantizame que no vas a volver a invadir la isla como hiciste en Bahía de Cochinos, y además retirame estos misiles en Turquía que también me están ocasionando problemas. Entonces comienza un negocio ahí bastante interesante. Hay una película muy buena que grafica este periodo que se llama 13 días. Es fantástico porque el conflicto finalmente se va a terminar resolviendo con una cuarentena, un periodo de cuarentena donde buques norteamericanos bloquean la isla para tratar de evitar la llegada de misiles, de más misiles con puntas nucleares a Cuba, y finalmente Estados Unidos va a terminar venciendo. Pero acá hay que reconocerle, como decimos acá en Argentina, hay que reconocerle el poroto al gobierno de Kennedy, porque los jefes del Estado Mayor, los jefes militares del gobierno de Kennedy, pretendían una invasión y pretendían enfrentarse nuevamente en un conflicto bélico con la Rusia comunista. Entonces Kennedy hasta último minuto va a estar pendiente de que ese bloqueo realmente funcione, que ese periodo de cuarentena funcione, y finalmente va a funcionar. Rusia acepta retirar los misiles de Cuba, y esto va a significar obviamente un punto de inflexión en la guerra, porque va a ser el momento en donde se manifiesta
la tensión máxima, digamos, ¿no? Bien. Esta guerra que cada vez se está calentando más a nivel mundial y que ya no es solamente bipolar, porque vamos a tener cada vez, si bien los dos representantes, va a haber dos representantes por cada uno de los bandos, el conflicto va a generar una serie de cuestionamientos e intereses en varios países del globo, y va a tener un impacto en la estructura política internacional y sobre todo en las relaciones que los estados van a generar entre sí. Por ejemplo, en Latinoamérica va a existir el denominado Plan Cóndor, motivado por Estados Unidos después de la Revolución Cubana, para tratar este Plan Cóndor que va a fomentar la formación de dictaduras militares en toda Latinoamérica para tratar de evitar la dispersión de ideas comunistas, marxistas o leninistas, como le llamaban, en este territorio, sobre todo después de la Revolución Cubana. Entonces, para eso se van a crear dictaduras que van a ser terribles, sobre todo en la década de los 70, dictaduras como la de Pinochet en Chile, dictaduras como la de Videla, el autodenominado proceso de reorganización nacional en nuestra querida Argentina, que dejó un saldo de más de 30.000 desaparecidos, que hasta el día de hoy no se sabe, no se conoce su paradero, ¿sí? Todo motivado, por eso digo que la política internacional y las relaciones de los estados va a estar vinculada a esta Guerra Fría. Todo va a ser fogueado por Estados Unidos para evitar el avance de focos comunistas, dirán ellos, sobre territorios que eran controlados por Estados Unidos, ¿sí? Que no pasara, que no hubiera nuevas Cubas en Latinoamérica, ¿sí? Los 70 también va a ser la denominada Guerra de las Galaxias, que yo creo que ahí hay una especie de eufemismo, incluso de analogía con lo que es la serie de películas, ¿no? Van a estar combatiendo para ver quién llega primero al espacio exterior, quién llega primero a la luna, que uno miente, que el otro manda un perro, que el otro montó un estudio de grabación para decir que había llegado a la luna. También esa carrera espacial que se la llama, además de una carrera armamentista en el plano mundano, va a haber una carrera espacial que enfrenta a estos estados. Va a ser la época de los espías, de los vigilantes infiltrados, de aquellos que compran y venden noticias. Va a ser la época, por ejemplo, de aparición del agente secreto, del agente 86, etcétera, etcétera, en donde comienza toda esta cuestión de paranoia, de si me espían, si yo espío, si se pinchan los teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a entrar de esta manera a la fase final entre los 80 y los 90, una década que se abre con muchísimos conflictos, como repasábamos recién, y que va a terminar con un acercamiento histórico entre las potencias. Vamos a tener a Mikhail Gorbachev al frente de la Unión Soviética ya en estos momentos. Va a ascender en el año 85 como secretario general del Partido Comunista Soviético, y va a ser Gorbachev quien marca el punto de inflexión en la fase final de la Guerra Fría. Recordemos esas dos medidas, la perestroika y las glasnost, que comienzan a hacer una serie de reformas económicas dentro del régimen comunista mismo, que va a llevar a la disolución definitiva de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Decimos que Gorbachev va a hacer todas las concesiones necesarias que van a conducir a acuerdos trascendentales entre los bloques. Para mí, en mi forma de ver la historia, sin este personaje, los cambios del periodo 1985-1990 hubieran sido inexistentes directamente. Según Mikhail Gorbachev, la verdadera seguridad se conseguiría por medios políticos y no por medios militares, sobre todo viniendo de una época bastante caliente de la Guerra Fría. Va a proponer una presencia militar bastante reducida en Europa del Este. Entonces esto va a marcar el punto de inflexión justamente, y a la vez van a ocurrir en simultáneo revoluciones democráticas contra los regímenes comunistas en Europa del Este. Y esto va a llegar a un hito que va a ser el 9 de noviembre de 1989, cuando se derrumba el muro de Berlín, que va a marcar, como digo, un punto de quiebre, un momento bisagra en la historia de la Guerra Fría, porque también va a desvanecerse, también va a desaparecer esa división simbólica entre el este
y el oeste. Esta contienda ideológica entonces va a llegar a su fin, pero quedaba todavía un asunto por resolver, que era la cuestión alemana. El canciller de la Alemania Occidental va a comenzar a presionar por la reunificación, y en el 90 soviéticos, norteamericanos, británicos, franceses e incluso los alemanes van a acordar que Alemania fuera un único país soberano y va a permitir la permanencia y la entrada de Alemania a la OTAN, digamos, ¿sí? Incluso Rusia va a estar de acuerdo con esto. Y para mí, ideológicamente, digamos, la Guerra Fría acaba cuando los soviéticos aceptan esta entrada de Alemania a la OTAN. Y finalmente, en 1991, con todas las revoluciones que va a estar enfrentando el régimen soviético en Europa del Este, van a surgir movimientos democráticos, van a tener serios problemas, como lo fue, por ejemplo, Chernobyl en Ucrania. Esto va a marcar un punto de inflexión en la historia, porque, vamos a decir, el mundo va a estar mirando Asia, va a estar mirando a Rusia y va a decir, ¿cómo puede ser? Estos tipos están ocultando cosas que realmente están poniendo en peligro la humanidad. Entonces Rusia va a llegar, la Unión Soviética, va a llegar un momento en donde va a tener que abrir sus manos y dejar volar a esos países que están queriendo ser libres e independientes y tratando de formar sistemas democráticos. Y en el 91, finalmente en 1991, va a llegar la disolución definitiva de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y a partir de allí vamos a estar hablando de la Federación Rusa, o la Rusia que conocemos hoy en día, momento en el que ya para mí la Guerra Fría estaba incluso terminada, pero que sus conflictos van a llegar incluso hasta la actualidad. Recordemos los grandes problemas que que está enfrentando el mundo entre el Oriente y el Occidente, en el cual el Occidente sigue estando bajo control estadounidense y el Oriente ahora ha pasado a dominio chino. Guerra ideológica que también influye y alcanza a todos los países del globo. Bien, amigos, habiendo repasado lo que rápidamente considero lo más importante de la historia europea occidental, o la historia universal europea le llamamos aquí, desde la caída del Imperio Romano allá por el 476 hasta este fin paradigmático en 1991 de lo que significó la Guerra Fría, hemos concluido esta primera temporada de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast, con 10 capítulos, para retomar próximamente una historia más latinoamericana, una historia de independencia de los estados latinoamericanos, para llegar a historia argentina y para repasar sucesos y momentos históricos que influyen y que incluyen también a todo el mundo, y que espero sorprenderlos, espero recibir también muchas ideas. Son muchas las que tengo en mi mente, pero espero recibir de ustedes comentarios acerca de esta primera temporada, qué les ha parecido. Seguramente han quedado bajo el mantel innumerable cantidad de cosas, pero por el hecho de tratar de incluirlo en 30, 40 minutos se hacen muchas veces imposibles, y que en algunos casos he ido diciendo que voy a integrar en nuevos episodios, ¿sí? Ha sido un gusto enorme para mí, ha sido placentero hacer esto, esta primera temporada de Historia en Podcast. Espero recomendaciones, ideas, comentarios, críticas siempre constructivas serán bienvenidas por cualquiera de mis canales, en Twitter, en Facebook, en Instagram como Luquitas Bota. Allí me encontrarán, en cualquiera de estas plataformas virtuales de streaming, para poder escuchar esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Los espero, amigos, en una próxima temporada. Renuevo el agradecimiento. Soy Lucas Bota, y este saludo y este abrazo fraternal, virtual y a la distancia, es para todos ustedes. Muchas gracias.